Bienvenidos una vez más a su podcast Pensando Entrenando. Les habla Aníbal Araúz en un episodio más acerca de, como siempre, actividad física, hábitos, salud, rendimiento y cualquier otro tema que a veces parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, ya que como he mencionado en otros podcasts, en otros episodios, somos seres integrales con muchas facetas, no solamente física, sino también emocional, psicológica e incluso otras que ni siquiera se pueden explicar. Así que si de repente escuchan que hable un día de alguna teoría de conspiración, no se escapa del mundo de la actividad física y es difícil encerrar el tema del ejercicio como algo aislado. Pero el día de hoy se me ocurrió hablar de cosas que parecen no tener nada que ver, pero que mejoran prácticamente que directamente a consecuencia de una estructura de ejercicio físico. Y el episodio se titula Lecciones del ejercicio físico. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar con la primera de mi lista que hice acá, y es la gratificación demorada. Gratificación demorada no es más que tener la capacidad de esperar para obtener un resultado, la capacidad de sacrificar cosas temporales, inmediatas, por un bien mayor que demora mucho más tiempo. Y esto lo toqué en el podcast número 19, que voy a dejar en la descripción como enlace para referencia, pero hablábamos de cómo se invierte, por ejemplo, el tiempo en educación, el tiempo en 5 o 6 años de escuela, 4 años de universidad, y se sacrifican muchas cosas porque tenemos en mente un bien mayor, que es obtener un título o volvernos profesionales en una rama, en una carrera. Y este tipo de conducta se puede aplicar a muchas áreas y la actividad física no se escapa a eso, porque cuando empezamos un plan de ejercicios programados o de entrenamiento, en el caso de un deportista, sacrificamos, de repente nos levantamos más temprano, ponemos mucha más atención a lo que comemos. Incluso hay momentos en los que decidimos no ir a una reunión X porque pensamos que en esa reunión va a haber alcohol y sabemos que de repente esa ingesta de alcohol va en contra de nuestro objetivo. No me refiero a dejar de vivir, pero sí comenzamos a priorizar unas cosas sobre las otras. Y la persona que tiene tiempo haciendo ejercicio físico o entrenando sabe que eso que está haciendo el día de hoy no representa un beneficio inmediato en cuanto a, por ejemplo, una persona que quiere cambiar su composición corporal, perder, entre comillas, peso o grasa corporal, o quiere volverse más rápido, o quiere volverse más fuerte, o simplemente quiere que la ropa le quede mejor. Esa persona sabe que el ejercicio que está haciendo no va a representar un cambio mágico inmediato al día siguiente, a la semana siguiente, incluso al mes siguiente, sino que es como a cuentagotas. Estamos llenando un vaso, pero no sabemos cuál de las gotas finalmente va a llenar el vaso. Simplemente seguimos confiando en que trazamos un plan con un propósito y que eventualmente vamos a llegar a ese objetivo. Es como cuando tienes un viaje, digamos que vas de Panamá digamos que vas a Suecia, por ejemplo. Sabes que vas al aeropuerto, sales de tu casa, demoras en llegar al aeropuerto tal vez 2 horas. En el aeropuerto tienes que esperar nuevamente a lo mejor 1 hora y media más. Luego te subes al avión, el vuelo tal vez dure 10 horas más. Y son pequeños procesos que van sumando al viaje total. Y simplemente lo que uno hace es enfocarse en el paso inmediato. Bueno, el paso que sigue es salir de mi casa. Y el paso que sigue después de salir de mi casa es subirme al carro. Después de eso, 2 horas para llegar al aeropuerto. En el aeropuerto me toca esperar. Y vamos paso por paso gradualmente, sabiendo de que eventualmente vamos a estar en el destino final. Y es lo mismo con el ejercicio físico. Y si hemos estado
o hemos participado en planes de ejercicio físico y hemos visto cómo gradualmente se consiguen objetivos, podemos entender que lo mismo aplica para cualquier objetivo que queramos trazar en la vida personal. Por ejemplo, actualmente a mí me gustaría tener otras habilidades en las que estoy trabajando, como ser un mejor blogger, redactar mejor, tener más conocimiento de cultura general, y yo sé que eso no lo voy a lograr simplemente leyéndome un folleto en media hora, sino que requiere de una disciplina diaria, de dedicarle a lo mejor 15 minutos diarios a leer cosas específicas que poco a poco me van construyendo esa habilidad, y me olvido simplemente del objetivo final por un tiempo y me enfoco en el paso inmediato, me enfoco en el presente mientras confío en que el plan me va a llevar a ese objetivo. Así que esa es una de las lecciones. La número uno, gratificación demorada. La número dos, cambiar la voluntad humana. Y con esto me refiero a ser capaz de resistir esfuerzos que tenemos la capacidad de resistir, pero que nuestra mente en ocasiones nos engaña y nos hace creer de que no podemos. El esfuerzo puede ser físico, el esfuerzo puede ser mental, el esfuerzo puede ser psicológico, y podría poner varios ejemplos de cómo la voluntad humana cambia. Un ejemplo básico y bien visible en un clima tropical como en el de Panamá es el calor. Cuando hace calor vemos que la temperatura es la misma para todo el mundo. Tal vez la sensibilidad sí es individual porque el metabolismo de cada uno es distinto, pero puedo observar actitudes diferentes en varias personas. Algunas personas simplemente se quejan del calor constantemente. Otras personas no se quejan tanto, a lo mejor ves que sudan y están un poco incómodas, pero siguen haciendo lo que están haciendo. Y otras personas a lo mejor se les ocurre buscar un abanico sin siquiera quejarse del calor. Entonces, mismo suceso, mismo fenómeno, diferente reacción. Y el ejercicio físico, particularmente cuando hablamos de protocolos de resistencia a la fatiga, que son muchas repeticiones, poco descanso, tus pulsaciones suben a más del 85%, comienzas a respirar por la boca porque ya necesitas oxígeno que no estás encontrando. Y si el protocolo fue planificado cuidadosamente, de acuerdo a la individualidad de cada persona, el entrenador sabe, o la persona que ejecuta el ejercicio sabe, que no se va a morir, simplemente que va a experimentar incomodidad temporal por 30 segundos, 45 segundos, un minuto y medio, pero que luego de ese minuto y medio, o de ese minuto, o del tiempo que dure el intervalo de esfuerzo, te vas a recuperar y vas a estar bien y no ha pasado nada. Entonces, este tipo de protocolo, este tipo de ejercicio, este tipo de entrenamientos nos ayuda a meternos en la cabeza el hecho de que independientemente de la dificultad, la vamos a superar, no va a pasar nada, y nos enseña a disociar las emociones del hecho. Nos enseña a separar el estar triste, el estar feliz, el estar contento, el estar como sea del suceso. Y cuando separamos la emoción del hecho, somos capaces de enfrentar el hecho sin desperdiciar energía en pensar en ese hecho. Suena un poco complicado, pero es simplemente como dicen en meditación, o como dicen en yoga, o como dicen en distintas doctrinas religiosas, enfocarse en el presente. No es malo, no es bueno, simplemente es. Y si aprendemos que las cosas simplemente son, nos puede agarrar una situación incómoda, como por ejemplo estar en el tráfico de carros, o como le dicen aquí en Panamá, tranque, y sabes que va a haber tráfico 1 hora y media y simplemente lo vas a aceptar, te vas a adaptar a la situación, igual vas a llegar a tu destino. Si te quejas más o si te quejas menos, el tiempo de trayecto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la energía que le vas a invertir en pensamientos negativos en ese instante. Y si has estado entrenando y sabes que cuando hay algo incómodo eres capaz de superarlo, ¿por qué no eres capaz de superar una situación como esta en la que estás
atascado en el tráfico, o por qué no vas a superar cuando hace calor y sabes que anteriormente 35 grados no te mataron, simplemente que fue incómodo por un rato, o cuando sabes que vas a estar en una fila en un banco, en un supermercado, y sabes que simplemente tienes que ser paciente e incluso puedes invertir ese tiempo que estás en la fila o estás en el tráfico o estás esperando algo en reflexionar acerca de algo, en pensar en algún proyecto que de repente no le has dedicado tiempo. Esos 15 minutos que estás ahí en esa fila o esa media hora que estás en el tráfico, a lo mejor puedes usarla para tener una buena idea que más adelante puedes aplicar. No quiero decir con eso de que no hay situaciones en las que haya emergencias, en las que genuinamente requieras llegar a tu casa rápido o lo que sea, pero la actitud es independiente al hecho, y si desconectamos la emoción, sé que es difícil, pero es posible, si desconectamos la emoción del hecho, vamos a salir mejor librados de la situación. Así que cambiar la voluntad humana, que incluso ocurre antes de cualquier cambio fisiológico, antes de cualquier ganancia de músculo, antes de volvernos más rápidos, más fuertes, lo primero que ocurre cuando empezamos un plan de ejercicio estructurado y a conciencia es que nos damos cuenta de que podemos soportar un poco más de lo que pensábamos. Claro, existen limitaciones reales como por ejemplo una lesión física o límites biológicos en los que genuinamente ya mover más carga en un ejercicio sería contraproducente, pero en la mayoría de las situaciones, principalmente al inicio de un plan, comenzamos a caer en cuenta de que realmente podemos más de lo que pensábamos. Y esto lo he visto en muchas personas que no han hecho nunca ejercicio y de repente después de 2 semanas entrenando les he preguntado cómo se sienten y se dan cuenta y me dicen, yo no pensaba que yo podía hacer esto, yo no pensaba que podía mover esto otro. Ya cuando hago esto ya estoy convencido de que lo puedo hacer. Y son efectos que genuinamente modifican, como dice JC Santana, cambian el espíritu humano, que es una adaptación del ejercicio que no se menciona mucho, se enfoca más la persona o el público en la fuerza, el músculo, el metabolismo, pero la parte de la psiquis es lo principal. Como tercer punto, otra lección del ejercicio físico es la disciplina. Y disciplina se define básicamente como hacer lo que tienes que hacer sin importar qué, de una forma bien resumida, pero básicamente es olvidarnos de si hay motivación, de quién va conmigo, de cómo me siento en cuanto a la parte psicológica. Obviamente si te sientes enfermo no aplica, o si te sientes genuinamente mal por un malestar físico no aplica, pero desconectarnos de motivaciones externas o extrínsecas y enfocarnos en que esto es lo que toca hoy. Y una vez empiezas, la satisfacción por haber realizado la actividad, sea cual sea, física en este caso, con poca motivación genera más satisfacción que cuando hay motivación. Y eso te va reforzando la idea de que eres mentalmente más fuerte de lo que pensabas que eras. Un asunto con la disciplina es que es como un músculo que tienes que entrenar y desarrollar para poder ver genuinamente resultados. Y mi consejo para comenzar a ver resultados positivos en cuanto a la construcción o la creación de disciplina es siempre empezar con poco, siempre empezar como decimos en ejercicio físico, con poco volumen, pocas series, no tantos días a la semana, y eventualmente al darte cuenta de que estás siendo capaz de completar 2 sesiones, 3 sesiones, y sabes que yo puedo con esto, tal vez puedo con más, tal vez puedo con un par más de series, tal vez en vez de hacer ejercicio 3 días puedo con 4. No es que tengas que hacerlo 7, pero te das cuenta de que tienes más capacidad de lo que pensabas que tenías, y eso causa de que refuerces el hábito, y los días que ya no tengas esa motivación por cualquier razón, sabes que eso que has estado haciendo tiene un propósito mayor, así que vas a decidir más veces que no en hacer eso que tienes que hacer.
Y la disciplina al final ha sido mencionada en numerosos libros, en numerosos tratados. De repente las doctrinas religiosas también lo mencionan. En casa los padres tienden a decirte que tienes que arreglar la cama porque tienes que arreglar la cama y uno de niño no lo entiende, o que tienes que fregar los platos, y es ese deber el que parece una cosa tan incómoda y tan molesta, pero que si lo haces, la recompensa final es mayor a que si no lo haces. Si lavaste los platos y lavaste y arreglaste la cama, al final del día tienes una cocina limpia, tienes un cuarto ordenado y estás aprendiendo a hacer las cosas que tienes que hacer, aunque en el momento parezcan ser incómodas o aunque parezca que hay cosas más placenteras que hacer en ese instante. Así que tiene mucha relación con el punto uno de gratificación demorada, que es ver el objetivo final, enfocarse en el big picture, como dicen en inglés, o en el panorama general en vez del punto actual, confiando y sabiendo de que cada cosa que estás haciendo construye algo mayor por lo cual te vas a sentir satisfecho al final. Y en ejercicio no es distinto. A lo mejor hoy llegué a mi casa y estaban dando, no sé, una serie o una película que puedo verla más tarde, pero tengo ganas de verla ya. Pero si no hago ejercicio hoy, no tengo ninguna lesión, dormí bien, comí bien. Si no hago ejercicio hoy, al final del día voy a pensar, pude haberlo hecho, pero decidí no hacerlo. Y sientes como que te fallas. El día siguiente te fallas de nuevo y comienza entonces una espiral de emociones negativas que te hacen creer de que no eres capaz de hacer las cosas. Entonces es un paso o un hábito que te puede llevar a un impulso o momentum tanto negativo como positivo. Y siempre es buena idea sumar hacia el propósito que construye una mejor versión de la persona e incluso de quienes lo rodean. Porque cuando tienes disciplina, el entorno, las personas alrededor, amistades, familia, se dan cuenta de que tienes cierto orden, y cuando comienzan a ver resultados positivos a partir de ese orden y esa disciplina, es bastante posible que te comiencen a preguntar qué estás haciendo y que te comiencen a imitar. Principalmente, esto aplica en caso de padres de familia. Lo he visto en muchas ocasiones en donde el papá o la mamá está haciendo ejercicio o está haciendo algo, un oficio en la casa, y los niños simplemente imitan lo que ven. Entonces esta es una forma bastante constructiva de criar, aunque no soy padre de familia, al momento lo tengo bastante en cuenta. Y para quienes escuchan que piensan ser padres o ya son padres, los niños imitan el comportamiento que ven, no tanto lo que les digas, así que esta es otra forma en la que impacta la disciplina personal en los demás. Este es el punto 3, disciplina. Vamos al siguiente y es conexiones humanas. El ejercicio físico mejora las conexiones humanas. Y esto aplica en varios aspectos. El primero que se me ocurre es cuando sales a hacer actividad física al aire libre. Sabemos que estamos en una época actualmente de mucha tecnología que, por más beneficios que tenga, lo que está causando es un aislamiento y hacer que las personas se sientan más solas, principalmente quienes viven en áreas urbanas, que viven en un apartamento y que puede que trabajen en su casa y a lo mejor no ven a nadie en una semana entera, porque incluso el supermercado se puede pedir por delivery, o incluso la comida te llega a la puerta si la pides y no hay por qué salir. Incluso los pagos se hacen en línea, no tienes que ir a pagar la electricidad o el gas o lo que sea, y nos está haciendo una sociedad cada vez más solitaria, que puede verse positivo si de repente eres un individuo muy enfocado en proyectos y estás ocupado y tienes que escribir y tienes que pensar, o eres un creativo, se ve positivo, pero las conexiones humanas son vitales para mantener la plasticidad en el cerebro, para hacernos capaces de reaccionar de distintas situaciones. Recordemos que somos animales sociales y que estamos adaptados para negociar, para cooperar, y no nos hace ningún favor meternos en una cueva 24/7 por todo el año, sino salir,
De repente hay cosas incómodas como en toda situación, pero parte de esa incomodidad o esa incomodidad es parte de aprender a reaccionar, a negociar, a tratar con otras personas, y las habilidades humanas son las que al final diferencian a las personas que tienen éxito de las que no. Y lo digo como una persona introvertida que se ha visto forzada a relacionarse, ir a fiestas que de repente antes me daban terror. Me he forzado a través del tiempo a salir más, a tratar más con personas que no conozco, y es importante entender que no nos hace ningún favor ser personas introvertidas y encima tímidas. Podemos ser introvertidos porque preferimos de repente encerrarnos un par de horas o un día, pero tenemos que estar conscientes de que las habilidades sociales son imprescindibles para la supervivencia. De repente en esta época nos sentimos muy seguros porque simplemente llamamos a alguien que nos resuelva y le pagamos por cualquier servicio, pero si vamos a un entorno rural nos damos cuenta de que es imposible para una persona prácticamente ser un ermitaño completo. Seguro que hay casos, pero la mayoría de las personas tendrían un problema muy grande intentando vivir completamente solas, porque dentro de una comunidad hay personas especialistas de repente cortando la leña, otros son especialistas consiguiendo comida, otros son muy buenos pescando, otros son buenos construyendo casas. Y así, y ese intercambio de habilidades entre seres humanos no se limita al área rural, sino que también en áreas urbanas. De repente conocemos a alguien en un parque que tiene un negocio de algo que nos interesa, o está en un grupo de una actividad que nos gusta, no sé, grupo de baile, grupo de ajedrez. Y esa conexión social nos da más ventajas que desventajas. Y cuando hablo de ejercicio físico, algo tan simple como ir a caminar al parque o estar en un gimnasio, digamos que de CrossFit, o estar en un equipo de fútbol o en un grupo de baile, lo que sea, nos fuerza a través de objetivos comunes, a cooperar, a interactuar, a aprender a negociar y a tratar con otras personas. Así que este es un beneficio bien claro o una lección bien clara que he obtenido de la actividad física en cuanto a conexiones humanas. Y la otra lección dentro de conexiones humanas tiene mucho que ver con la parte en la que las personas alrededor nos representan un reto, ya sea porque alguien es difícil de tratar, fuiste a, no sé, fuiste a una cafetería y la cajera fue grosera, eso te enseña tolerancia, o saliste y la persona al lado tuyo iba caminando muy cerca. eh, Puedes decidir moverte hacia un lado o puedes decidir decirle que por favor se ponga más lejos, no sé. O puedes estar en este caso, en un deporte de equipo, y como tienes que seguir reglas, pongo un ejemplo, fútbol, en fútbol hay faltas y no puedes simplemente comportarte como te da la gana, pero al mismo tiempo tienes que tener agresividad. O en un arte marcial, debes tener agresividad necesaria para defender tu punto o para defender tu posición sin ser desmedidamente violento, que ya es una agresividad descontrolada. Así que las conexiones humanas, tanto en la parte de la cooperación como en la parte de ser agresivo y medir esa agresividad, porque parte de la agresividad es lo que nos mantiene viviendo, lo que mantiene la supervivencia en este mundo. No podemos ser completamente dóciles, y esa conexión humana, ese intercambio, nos fuerza a desarrollar esa parte que poco a poco está siendo eliminada por el exceso de tecnología. Así que este ha sido el punto 4 de lecciones de ejercicio físico. Y finalmente, una que me gusta bastante y que menciono constantemente es que el ejercicio físico nos da estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Normalmente las personas ven el ejercicio como un medio por el cual van a gastar más energía y van a perder peso. Ese es prácticamente que el primer punto que normalmente individuos que consultan por servicios o que me comentan acerca de por qué inician, eso es generalmente en lo que piensan, el gasto calórico. Pero yo te diría que algo que es como invisible en el ejercicio es que una vez empiezas un hábito o estableces un hábito, no solamente se trata de cuánta energía gastas, cuánto peso
cuánto peso cargas, cómo te mueves, sino que para llevar ese hábito y que sea sostenible a lo largo del tiempo, tienen que suceder otras cosas. Por ejemplo, tienes que dormirte a una hora constante. En vez de acostarte a las 3 de la mañana, como siempre lo hacías, ahora empiezas a acostarte a dormir a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. Eso es estructura. A raíz de que empiezas a acostarte en una hora fija, también comienzas a levantarte a una hora fija. En vez de pararte a las 10 de la mañana u otro día a las 3 de la tarde, te estás levantando constantemente a las 7, 6 y media, 6, 5 y media. Eso también es estructura, eso es orden. Aparte de la hora de dormir, comienzas a poner más atención a lo que estás comiendo. Ya no vas al supermercado y pones cualquier cosa en la carretilla, sino que te fijas en la etiqueta o incluso prefieres comprar cosas más naturales, sin etiqueta. Vas a la parte de los vegetales, vas a la parte de las carnes, de repente algún queso. Comienzas a cuestionar esto que estoy comiendo, esto que me aporta, para qué me sirve y este ingrediente, por qué está aquí si esto no es natural. Y comienzas a ver, a mirar, a preguntar, a ser consciente de qué cosas entran al cuerpo, tanto comida como suplementos. De repente comienzas a pensar, ¿sabes qué? En vez de tomarme 6 cervezas que el día siguiente me hacen sentir sin energía y no puedo hacer ejercicio, a lo mejor me convenga tomarme 2. O a lo mejor hoy no deba tomar, sino que el fin de semana en la reunión tal. Eso es estructura. También comienzas a tomar en cuenta con las personas que te relacionas. Ya te das cuenta de que algunas personas te aportan a tu hábito que decidiste empezar. Otras personas te critican e incluso tratan de sacarte de ese tren, de ese camino y te dicen, no, ¿por qué vas a hacer ejercicio si mejor ven acá, vamos a la fiesta, qué sé yo? Y de nuevo, no quiero decir que sea malo relacionarse, malo ir a fiestas, simplemente que si estableciste prioridades y tienes un hábito estructurado, te comienzas a dar cuenta de quiénes te apoyan en tu hábito, quiénes se burlan y de repente quiénes intentan sacarte. Y te intentan sacar no porque sean malas personas, sino porque posiblemente cuando comienzan a ver que estás haciendo cosas distintas a lo que siempre hacías, y esas cosas nuevas que estás haciendo no se alinean con los hábitos del círculo social al que perteneces, es una forma indirecta de desaprobar lo que los demás hacen, de lo que las personas que te rodean están haciendo. Y en este caso, las personas se sienten invalidadas, se sienten indirectamente comparadas y pueden comenzar a pensar incluso, o sea que esta persona se siente ahora mejor que yo o cree que es mejor que yo. No puede ser. Si él no era así o él o ella no era así. Y son situaciones que pueden suceder cuando intentamos ponerle estructura o perseguir un hábito. Otro, Otra señal de que tenemos más estructura es que de repente priorizamos otro tipo de actividad en cuanto a ocio, en vez de quedarnos sentados 5 horas viendo algo o no salir nunca. Comenzamos a pensar en, oye, y si en mi día libre tal vez voy a jugar frisbee al parque, o si en mi día libre salgo con el perro, o si me voy de caminata, o si en vez de quedarme aquí encerrado o encerrada, voy a tal lugar turístico o al cerro tal. Y son cosas que aportan por la conexión de la naturaleza, por por el bajo en estrés que ocurre al escaparse de una ciudad, que es un ambiente intrínsecamente estresante. Así que todas estas cosas que he mencionado son hábitos alrededor del hábito principal que te genera una estructura y un orden, y que para mí es el beneficio, tal vez, aparte de la voluntad humana, de cómo cambia la voluntad humana, es uno de los beneficios principales del ejercicio físico. Yo puedo decir a modo de historia personal que he tenido episodios de depresión antes, en años anteriores, he tenido vicios con el azúcar, he tenido momentos en los que tengo pereza de hacer todo, y descubrir que el ejercicio me brinda orden, prácticamente que me obliga a mantenerlo de manera sostenible, y puede que una semana falle o puede que un día falle, pero yo estoy bastante consciente de que el ejercicio físico es mi norte para que todo lo demás se vaya alineando. No quiero decir con esto que es el caso para todas las personas.
pero posiblemente alguien que nos escuche o que me escuche el día de hoy, puede que el ejercicio físico sea una de las llaves que abre la cerradura que te lleve a un estado de bienestar mayor al actual. Entonces, estas han sido las lecciones del ejercicio físico, que como dije, pueden verse de repente ajenas a lo que es moverse, a lo que es cualquier actividad que tenga que ver con el cuerpo humano, pero tanto la gratificación demorada como el cambio en voluntad humana, la disciplina, las conexiones humanas y la estructura tienen mucho que ver con la implementación de hábitos físicos. Y pensé que había terminado, pero de hecho me falta una más, que es conciencia del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio físico y tenemos ya un tiempo en el hábito, tenemos una estructura, tenemos un plan a conciencia, comenzamos a apreciar la salud. Nos damos cuenta de que tengo esta fuerza que antes no tenía, ahora puedo mover este objeto que antes no podía, puedo levantarme de esta silla sin usar los brazos, antes no podía, puedo caminar sin dolor, antes no podía, puedo ir solo a un lugar sin tener miedo de caerme y antes no podía. Y esa sensación de independencia nos hace apreciar la salud, porque cuando somos muy jóvenes damos por hecho de que nunca vamos a tener dolor, nunca vamos a tener lesiones, que siempre vamos a poder correr, saltar, movernos libremente, y no es el caso. Y si vamos a la calle y vemos personas de tercera edad, e incluso personas de, me atrevo a decir, segunda edad, si es que existe el término, ya se ven dificultades para moverse. Y tener dificultades para moverse representa menos independencia, representa más gasto económico, representa un estado de ánimo distinto, representa estar amargados constantemente porque no podemos hacer las cosas que siempre habíamos podido hacer. Este es un punto. El otro es la propiocepción, que no es más que la percepción propia del cuerpo. Cuando comenzamos a hacer ejercicio físico, nos damos cuenta de que cómo se siente mover un brazo, cómo se siente mover una pierna, cómo se siente saltar, correr, cómo se siente estar cansado, cómo se siente estar más condicionado para algo. Y son cosas que vamos olvidando si nos metemos en este metaverso tecnológico en el que solamente estamos metidos en una pantalla interactuando artificialmente con gente que ni siquiera está ahí, sino que a lo mejor subieron un contenido, lo vemos, comentamos, pero no estamos interactuando con personas, estamos interactuando con máquinas con la ilusión de que estamos teniendo un intercambio humano. Y como he dicho anteriormente, evolucionamos de cierta forma y nos estamos alejando de ese modelo evolutivo, y eso al final de muchas maneras nos está enfermando. El exceso de contaminación, que si la luz azul, que si menos movimiento, que si comida distinta a la que el cuerpo puede procesar y tolerar, muchas cosas que nos han alejado de la salud y que podemos ir recobrándolas si con el ejercicio físico, con un hábito de sueño ordenado, con conciencia de con quién nos rodeamos y también con conciencia de qué usamos para alimentarnos, indiscutiblemente podemos mejorar esa condición. Así que estas han sido las lecciones, al menos de esta semana, que se me ocurrieron para poner en lista, que pueden ser consecuencia directa del ejercicio físico. Y las menciono de nuevo: gratificación demorada, cambio en la voluntad humana, disciplina, conexiones humanas, conciencia del cuerpo y estructura. Así que espero que este episodio haya sido de su agrado. Sé que a veces puede ser mucha información, pero voy a dejar al final, si entran a Spotify pueden ver las notas del episodio en donde pongo en los minutos que se hablaron de distintos temas, si están interesados en una sección en particular. Si les gustó el episodio pueden darle like, voy a subirlo también a YouTube, a Spotify, y si les gustó de verdad pueden compartirlo con una persona que crean que les puede beneficiar este contenido, y pueden dejar una reseña tanto en Spotify como en Apple Podcast. Así que sin más, este ha sido Aníbal Araúz en un episodio más de Pensando Entrenando.
Hasta el próximo episodio.